Dicen que el verdadero poder no está en levantar la voz, sino en no necesitar hacerlo. El mundo te empuja a reaccionar, a enojarte, a defenderte, a demostrar que tienes razón. Pero el sabio, el que entiende el juego de la vida, aprende a no caer en la trampa. Aprende a actuar como si nada lo molestara. No porque sea frío, sino porque domina el fuego interno que consume a los demás. El estoicismo enseña que la reacción es el reflejo de la debilidad, mientras que el control es la señal del alma fuerte. Epicteto lo resumió así: no es lo que nos sucede lo que nos hiere, sino lo que decimos a nosotros mismos sobre lo que nos sucede. Cada día te enfrentas a pequeñas provocaciones. Un comentario fuera de lugar, una crítica injusta, una mirada cargada de desprecio. Y la mayoría de las personas responde al instante, impulsadas por el orgullo. Pero tú no tienes que hacerlo. El estoico elige ver sin responder, entender sin reaccionar y caminar sin explicar. Porque cuando aprendes a mantenerte en silencio mientras el mundo arde, el poder cambia de manos. Ya no son los demás quienes controlan tu ánimo. Eres tú quien decide cuándo sentir y cómo responder. Esa es la esencia del dominio propio. Piénsalo. Si cada palabra de otro puede alterar tu estado de ánimo, entonces no eres libre, eres un esclavo emocional. Y nadie puede alcanzar la paz siendo prisionero de su reacción. Por eso, el primer paso del camino estoico es simple, pero profundo. Observa antes de responder. Respira, mira, comprende. La mayoría actúa movida por el impulso. Tú debes actuar movido por la razón. No se trata de reprimir emociones, sino de elegir la emoción correcta en el momento adecuado. En la práctica, esto significa algo sencillo. Cuando alguien intenta provocarte, no le entregues el control. Deja que su fuego se consuma solo. Tú, mientras tanto, conserva la calma. Hazlo una vez y sentirás orgullo. Hazlo 1000 veces y sentirás libertad. Los antiguos estoicos decían que el sabio es como una roca en medio del mar. Las olas golpean, el viento sopla, la tormenta ruge, pero la roca no se mueve. Así debe ser tu mente. Firme, serena, immovable. Y cuando llegues a ese punto, cuando nada logres sacarte de tu centro, habrás alcanzado algo que pocos consiguen, la verdadera paz interior. Porque en el fondo, el poder no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que el mundo te afecta. El silencio no es debilidad, es estrategia. Es el refugio del sabio que ha comprendido que el caos externo solo puede vencer al que tiene tormenta dentro. Mantener la calma cuando todo está en calma no tiene mérito. Cualquiera puede parecer fuerte bajo el sol, pero el verdadero dominio se demuestra cuando el cielo se oscurece, cuando el mundo grita, y tú eliges no hacerlo. En esos momentos, cuando la presión aumenta y las emociones amenazan con desbordarte, recuerda esto: nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que sucede, pero sí controlamos cómo interpretamos lo que sucede. Esa diferencia, pequeña pero decisiva, separa al sabio del esclavo de sus impulsos. Cuando alguien te ofende, lo que duele no son sus palabras, sino tu interpretación de ellas. Cuando las cosas no salen como esperabas, lo que te hiere no es el resultado, sino la historia que inventas sobre lo que debería haber sido. Tu mente crea tormentas que no existen. Y el primer paso para la calma es ver esas tormentas como ilusiones. Mira a tu alrededor. El mundo moderno vive acelerado, obsesionado con reaccionar. Todo exige respuesta inmediata. Mensajes, críticas, comparaciones, juicios. Pero el estoico sabe que no reaccionar también es una respuesta. Una respuesta más fuerte, más elegante, más libre. Cada vez que eliges no responder a una provocación, te separas de la masa y te acercas a la serenidad. Cada silencio consciente es un ladrillo en la muralla de tu paz interior. Y cuando esa muralla se completa, ya nada puede derrumbarte. Imagina el siguiente escenario. Alguien te grita, intenta humillarte. Tu ego quiere devolver el golpe, pero en lugar de responder, sonríes con calma. No por orgullo, sino porque entiendes que su enojo no es tuyo, es suyo. Y no necesitas cargarlo. Eso no es indiferencia. Es libertad emocional. Y cuando dominas eso, el mundo deja de controlarte. Ya no eres una marioneta de los estímulos, sino el autor de tu propia serenidad. Recuerda, tu mente es un templo, y no todos merecen entrar. Protegerla no es egoísmo, es sabiduría. Transición a la parte 3. Pero el dominio emocional
no termina ahí. El siguiente paso es más profundo. Aceptar lo inevitable. Porque solo cuando abrazas lo que temes, dejas de ser esclavo del miedo. Aceptar no significa rendirse. Significa comprender que hay cosas que, por más que luches, no dependen de ti. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia para siempre. El miedo deja de dominarte. La ansiedad se disuelve. Y el silencio vuelve a tener sentido. Porque, ¿cuántas veces sufriste por algo que aún no sucedía? ¿Cuántas noches pasaste imaginando escenarios que solo existían en tu mente? Ahí está la raíz del tormento. Resistirse a lo que ya es, y temer lo que aún no ha sido. Los estoicos sabían esto muy bien. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. Si está fuera de tu control, déjalo ser. Si está dentro de tu control, haz lo correcto. En ambos casos, descansa en paz. La aceptación no es pasividad. Es inteligencia emocional en su forma más pura. Es decirle al universo, haz lo que tengas que hacer, que yo haré lo que me corresponde. Porque mientras peleas contra lo inevitable, pierdes energía. Pero cuando lo aceptas, la transformas en claridad. Imagina el río que fluye cuesta abajo. Puedes luchar contra la corriente, desgastarte y frustrarte. O puedes aprender a nadar con ella. Eso es la aceptación, fluir sin rendirse. Los grandes sabios del pasado no eran personas sin miedo. Eran personas que conocían su miedo y lo abrazaban hasta que dejaba de tener poder. El miedo es solo una señal, un aviso de que algo te importa, pero no debe gobernarte. Tu tarea no es eliminar el miedo, sino caminar con él sin temblar. Recuerda esto, el miedo siempre busca controlarte desde lo desconocido, pero cuando lo enfrentas con serenidad, pierde su fuerza, porque lo que se mira de frente deja de ser sombra. Piensa en los momentos difíciles de tu vida, los que creíste que no podrías superar. Y sin embargo, aquí estás. Más fuerte, más sabio, más consciente. Cada caída fue una lección. Cada pérdida, una oportunidad para soltar. Y cada final, el inicio de una versión más estable de ti. El estoico no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta lo cambia todo. Transforma el sufrimiento en crecimiento y el caos en dirección. Aceptar lo inevitable no significa dejar de actuar. Significa actuar desde la paz, no desde el pánico. El que acepta, sigue moviéndose, pero lo hace con mente clara y corazón tranquilo. A veces, la aceptación se siente como perder, pero en realidad, es liberarse. Porque cuando dejas de resistir, el peso desaparece, y te das cuenta de que muchas batallas solo existían dentro de ti. Imagina que estás frente a una tormenta. Puedes maldecir al viento, gritarle al cielo, o simplemente cerrar los ojos y esperar a que pase. La tormenta no durará para siempre, pero la calma que construyes dentro, esa sí puede durar toda la vida. El estoicismo no te promete un mundo sin dolor. Te enseña a no sufrir innecesariamente por el dolor que ya existe. Y cuando comprendes eso, algo cambia en tu manera de ver el mundo. Las cosas dejan de ser buenas o malas. Simplemente son. Y tú decides qué significado darles. Ahí es donde nace la libertad. Epicteto decía, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Y es verdad, el dolor no te destruye, te muestra quién eres. La pérdida no te vacía, te enseña lo que realmente importa. Y el miedo no te frena, te invita a mirar dentro. Cada vez que aceptas lo inevitable, das un paso hacia la madurez emocional. Dejas de ser víctima del destino y te conviertes en su colaborador. Dejas de resistir la vida y comienzas a vivirla. Así, lentamente, empiezas a entender que la serenidad no se encuentra afuera, sino en el arte de dejar ir. Dejar ir el control. Dejar ir la necesidad de tener razón. Dejar ir la ilusión de que todo debe salir como esperas. Cuando sueltas eso, lo que queda es la esencia pura del ser. Tranquilidad. Y entonces, la vida deja de sentirse como una lucha constante, y se convierte en una danza con el destino. Aceptar lo inevitable es solo el comienzo. El siguiente paso es más profundo, más desafiante y más liberador. No se trata solo de soportar la vida, sino de amarla tal como es. A eso los estoicos lo llamaban amor fati, amor al destino. No un destino perfecto, sino el real, con su caos, sus retrasos, sus pérdidas y sus lecciones. Porque mientras la mayoría huye del dolor, el sabio lo observa, lo estudia y lo convierte en maestro. El sabio no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué?
Y en esa simple diferencia de palabras, se encuentra todo el poder de una mente despierta. Cuando comienzas a amar lo que te sucede, aunque no lo entiendas, algo dentro de ti se alinea con el flujo de la vida. Dejas de ser un náufrago que lucha contra la corriente, y te conviertes en alguien que navega con propósito. El amor fati no es resignación, es una declaración de fuerza. Es mirar al destino a los ojos y decir, haz lo que quieras, que yo sabré convertirlo en sabiduría. Piensa en cada vez que el mundo pareció cerrarte una puerta. Quizás en ese momento sentiste frustración, pérdida, rabia. Pero el tiempo, con su calma, siempre revela la verdad. Nada fue realmente en tu contra, todo te estaba formando. El fracaso que creíste injusto te enseñó humildad. La persona que te traicionó te mostró el valor de la autenticidad. El obstáculo que te detuvo te obligó a encontrar otro camino. Ese es el corazón del amor fati. Comprender que todo, incluso el dolor, puede servirte si sabes mirarlo con los ojos correctos. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Un fuego que se alimenta de todo lo que le arrojan se eleva más alto. Y tú, si adoptas esa mentalidad, te conviertes en ese fuego. Cada problema, cada pérdida, cada traición, todo se vuelve combustible para tu crecimiento. El amor fati te da una ventaja incomparable. Te vuelve imparable, porque ya nada puede destruirte. Si todo lo que sucede te fortalece, las personas que viven quejándose del destino pierden el control de su poder interior, mientras culpan a la suerte, al tiempo o a los demás. Se alejan del único lugar donde realmente pueden actuar, ellos mismos. El estoico no busca una vida fácil, busca una mente fuerte, porque sabe que la facilidad debilita, y la dificultad pulsa el acero del carácter. Cuando aprendes a amar lo que antes te molestaba, la vida deja de ser una amenaza. Ya no necesitas que todo salga como planeas, porque confías en tu capacidad para adaptarte a todo lo que ocurra. Imagina que cada adversidad es un entrenamiento secreto. El universo, como un maestro silencioso, te pone a prueba para pulirte. No para castigar, sino para preparar. El sufrimiento, entonces, deja de ser un enemigo. Se convierte en un espejo. Te muestra tus límites y te invita a superarlos. Cada obstáculo lleva un mensaje oculto. Esto también te pertenece. Úsalo. Ahí es donde el amor fati cambia tu forma de vivir. Ya no te quiebras cuando algo sale mal, porque entiendes que lo que pasa no es un error, es parte del plan. La calma se convierte en tu reacción natural. Y en medio del caos, tu mente permanece clara, observando, aprendiendo, agradeciendo. La gratitud, en este nivel, no depende de las circunstancias. No das gracias porque todo esté bien, sino porque tú puedes estar bien sin importar cómo esté todo. Ese es el nivel más alto del estoicismo. No solo resistir, no solo aceptar, sino amar la realidad completa, incluso sus partes más duras. Porque cuando amas tu destino, dejas de desear otro camino. Y cuando dejas de desear otro camino, por fin caminas en paz. Imagina despertar cada día con esa mentalidad. No importa si llueve, si hay ruido, si alguien te critica, porque en tu mente hay una certeza. Todo lo que ocurra hoy será útil para tu crecimiento. Esa confianza te libera, te da una fuerza silenciosa, una calma que los demás sienten pero no entienden. Y es esa calma la que inspira, la que hace que otros te miren y se pregunten, ¿cómo puede mantener la paz en medio de todo esto? No hay truco, solo comprensión. El que entiende la vida, deja de pelear con ella. Cuando aprendes a aceptar y amar tu destino, descubres algo aún más poderoso, que nada de lo que te pasa carece de sentido. Todo, incluso lo más doloroso, forma parte de una estructura invisible que te empuja hacia tu propósito. Pero solo quien mira con atención puede verlo. La mayoría se queda en la superficie del sufrimiento. Ve el golpe, pero no la lección. Ve la pérdida, pero no el renacimiento. El estoico, en cambio, busca el propósito dentro del dolor. Y al hacerlo, convierte lo que antes lo destruía en una fuente de fuerza interior. Marco Aurelio lo expresó así. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Cada obstáculo tiene una dirección oculta. No llega para detenerte, sino para redirigirte. Pero solo puedes verlo si dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puedo construir a partir de esto? Esa es la diferencia entre el que sufre y el que evoluciona. El propósito
no se encuentra en los días fáciles. Se revela en los momentos en que te rompes. En los instantes donde la vida te pone de rodillas y te obliga a mirar hacia adentro. Porque cuando ya no puedes huir del dolor, solo te queda una opción: transformarlo en sentido. Piensa en un herrero. El fuego no destruye el metal, lo purifica. Así también, la adversidad purifica tu carácter. Molde tu paciencia y pule tus principios. Cada desafío te pregunta en silencio: ¿quién eres cuando todo se desmorona? Y tu respuesta no se da con palabras, sino con acciones. El propósito nace ahí. Cuando eliges mantenerte firme en medio del caos. Cuando en vez de lamentarte decides crear algo con lo que tienes. El estoico sabe que la vida no siempre te da lo que pides, pero siempre te da lo que necesitas para crecer. A veces ese regalo viene disfrazado de pérdida, pero dentro lleva el mensaje que te impulsa a despertar. El propósito no siempre es grandioso o visible. A veces consiste simplemente en seguir caminando con dignidad, aunque el camino esté oscuro. A veces se trata de ayudar a otros a no rendirse, incluso cuando tú también estás aprendiendo a resistir. Porque la fortaleza verdadera no se mide por cuánto logras, sino por cuánto inspiras. El propósito transforma el dolor en dirección, y esa dirección le da forma a tu vida. Cuando no sabes por qué luchas, cualquier golpe te derrumba. Pero cuando sabes para qué lo haces, ningún obstáculo logra detenerte. Ahí está el secreto de los grandes hombres y mujeres de la historia. Todos enfrentaron adversidad, todos cayeron, pero tenían una razón más grande que el dolor. Y esa razón los mantuvo de pie. El propósito no elimina las dificultades, pero le da sentido al sacrificio. Y cuando el sacrificio tiene sentido, deja de doler. Piensa en los momentos donde hiciste algo difícil por amor, por tus valores, por alguien que creías merecer tu esfuerzo. ¿Recuerdas ese cansancio con orgullo? Eso es propósito, dolor transformado en significado. El estoicismo no te dice no sufras, te dice sufre con sentido. Porque cuando el dolor tiene propósito, se convierte en energía. Esa es la verdadera alquimia del alma. Transformar lo que te hiere en lo que te impulsa. El propósito también te da claridad. Cuando sabes hacia dónde vas, los ruidos del mundo dejan de distraerte. Las críticas, los juicios y las dudas pierden poder. Porque tu atención está en algo más alto. Y entonces, ya no vives corriendo detrás de placeres o aprobaciones, sino siguiendo una dirección que te da paz. El propósito te vuelve imperturbable, porque te recuerda constantemente para qué estás aquí. Quizás no puedas controlar lo que ocurre, pero puedes controlar cómo usas lo que ocurre. Y ahí reside el dominio de la vida. Usar el caos como combustible para tu misión. Cuando entiendes esto, cada día se convierte en entrenamiento. Cada persona, en un espejo. Cada dificultad, en una oportunidad para servir mejor a tu propósito. Y cuando vives de esa forma, la vida deja de parecer una serie de accidentes, y empieza a sentirse como una obra coherente, en la que todo, lo bueno y lo malo, encaja perfectamente. Esa sensación de coherencia interior es lo que los estoicos llamaban eudaimonía. Una vida buena, no porque sea fácil, sino porque está guiada por la virtud y el propósito. El propósito te da dirección, pero sin disciplina, incluso el mejor propósito se pierde en el ruido del mundo. La autodisciplina es el puente entre lo que dices que harás y lo que realmente haces. Es la fuerza silenciosa que mantiene la mente firme cuando las emociones vacilan. Sin ella, el carácter se derrumba. Con ella, la libertad se vuelve posible. Porque al final, la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de lo que no necesitas. Los estoicos lo sabían bien. No buscaban dominar a otros. Buscaban dominarse a sí mismos. Epicteto lo enseñaba a sus alumnos con dureza, pero con amor. Nadie es libre a menos que se domine a sí mismo. Y esa frase sigue siendo tan verdadera hoy como hace 2000 años. Vivimos en un mundo que glorifica la gratificación inmediata. Todo está diseñado para distraerte, para hacerte reaccionar sin pensar. Pero el estoico elige la dificultad voluntaria. Elige retrasar el placer para fortalecer la mente. Cada vez que te controlas, ganas poder. Cada vez que cedes al impulso, pierdes parte de él. La disciplina es ese músculo invisible que se entrena día a día. Cuando eliges levantarte temprano. Cuando decides mantener la calma ante la provocación. Cuando eliges hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. No necesitas que el mundo te imponga reglas. Cuando tú mismo te gobiernas.
Esa es la verdadera independencia. La autodisciplina no se trata de rigidez o castigo, sino de coherencia interna. Significa que tus acciones reflejan tus valores, que tus palabras tienen peso, y que tus decisiones no dependen de tu estado de ánimo. Porque cuando tu comportamiento depende de cómo te sientes, no estás al mando, tus emociones lo están, y la mente sin disciplina se convierte en su propio enemigo. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Durante las noches más duras de su imperio, escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Y por eso, vigilaba cada pensamiento, como un guardián vigila la entrada de una fortaleza. Tu mente también necesita un guardián. Una conciencia que observe tus impulsos y decida si merecen entrar. La autodisciplina es ese guardián. No permite que la pereza entre, ni que la ira se quede demasiado tiempo. La observa, la comprende, pero no le da poder. Cada pensamiento es una semilla, y la disciplina elige cuáles regar y cuáles dejar secar. El estoico se pregunta cada día: ¿lo que hago hoy me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y en esa pregunta, encuentra dirección. Porque la vida no se transforma con grandes decisiones, sino con pequeñas acciones repetidas con constancia. La autodisciplina es constancia. Es la práctica silenciosa de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando es incómodo. El cuerpo puede cansarse, pero la mente entrenada sabe mantenerse firme. No se trata de eliminar el deseo o la emoción, sino de ponerlos en su lugar. Tú decides cuándo hablar, cuándo actuar, cuándo detenerte. Esa es la diferencia entre el sabio y el impulsivo. El impulsivo busca alivio. El sabio busca dirección. Y ahí está el poder oculto de la disciplina. Te libera del chaos interno. Porque cuando dominas tus hábitos, tus emociones y tus pensamientos, ya nada externo puede arrastrarte fácilmente. No puedes controlar el clima, ni las palabras de otros, en el paso del tiempo. Pero puedes controlar tu atención. ¿Y dónde colocas tu atención? Ahí crece tu vida. Por eso, la disciplina no se siente como una cárcel. Se siente como claridad. Mientras otros reaccionan a todo, tú eliges tus batallas. Mientras otros se desgastan en lo urgente, tú trabajas en lo importante. Cada acto de autocontrol refuerza tu espíritu. Cada día de esfuerzo consciente te acerca a la libertad interior. Y poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que ya no necesita motivación para actuar, porque tu propósito y tu disciplina caminan juntos. Ese es el estado más alto del alma estoica, cuando la acción correcta se vuelve natural. Ya no lo haces porque debes, lo haces porque eres. Eres el tipo de persona que cumple su palabra, que mantiene la calma, que vive con intención. Y eso, en un mundo dominado por el ruido y la distracción, es una forma de grandeza. La autodisciplina te da poder, pero el desapego te da paz. El poder sin paz se convierte en tensión. El desapego equilibra esa fuerza, porque te enseña que no necesitas poseer algo para apreciarlo, ni controlar algo para comprenderlo. Soltar no es rendirse, es aceptar que no todo te pertenece, y que aferrarte a lo que cambia es la raíz de casi todo sufrimiento. Los estoicos entendían esta verdad con una serenidad inquebrantable. Ellos sabían que la vida es préstamo, no propiedad. Nada de lo que amas, ni las personas, ni las cosas, ni tus logros, te pertenece realmente. Todo llega, cumple su ciclo, y se va. Tu tarea no es retenerlo, sino honrarlo mientras esté presente. Marco Aurelio lo escribió con una lucidez que aún resuena hoy. Acepta todo lo que te llega tejido en el destino de tu vida, porque lo que podría ser más adecuado para tus necesidades. El desapego no significa no sentir. Significa no encadenarte a lo que sientes. Es observar el deseo sin ser devorado por él. Es aceptar la pérdida sin dejar que te destruya. El alma desapegada no es fría, es libre, porque comprende que todo lo externo, la riqueza, la fama, la validación, es pasajero, y lo pasajero no puede definir lo eterno que vive dentro de ti. Imagina sostener un puñado de arena. Si cierras el puño, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si mantienes la mano abierta, la arena permanece. Así es la vida. Cuanto más la fuerzas, más se aleja. Cuanto más fluyes con ella, más te acompaña. El estoico no lucha contra el río. Aprende a navegarlo. Comprende que el control absoluto es una ilusión, y que resistir lo inevitable solo genera dolor.
Desapegarte no es perder el interés. Es dejar de depender del resultado, hacer lo mejor que puedes y aceptar con calma lo que venga después. Esa aceptación no es pasividad, y es fortaleza, porque cuando dejas de exigir que el mundo se ajuste a tus deseos, te liberas de una batalla que nunca podrías ganar. Los estoicos practicaban este principio cada día. Al déspota recordaban: hoy puedo perderlo todo, y aún así seguiré siendo yo. No lo decían con tristeza, sino con gratitud, porque comprendían que nada externo podía quitarle su esencia. Esa práctica los hacía invencibles. Cuando no temes perder, ya no puede manipularte. Cuando no dependes de lo externo para estar en paz, ya nadie puede controlarte. El desapego te convierte en un observador consciente del mundo, no en un prisionero de sus fluctuaciones. Puedes amar profundamente sin necesitar poseer. Puedes disfrutar plenamente sin temer al final. Y esa es la paradoja más hermosa del desapego. Cuando sueltas, todo fluye hacia ti con más naturalidad, porque ya no proyectas miedo ni carencia, sino presencia y serenidad. Piensa en una relación, un trabajo o una meta. El apego crea ansiedad. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si no resulta? El desapego crea calma. Haré lo que esté en mis manos, y dejaré que la vida haga el resto. Y en esa calma, aparece la claridad. Porque solo una mente sin miedo puede ver con objetividad. El desapego no es abandonar el mundo. Es participar en él sin volverte su esclavo. Es estar plenamente presente, pero sin olvidar que todo es transitorio. Mira a tu alrededor. Cada cosa que te rodea algún día desaparecerá. Cada persona que conoces seguirá su propio camino. Incluso tú pasarás. Y sin embargo, esa verdad no debe entristecerte, sino despertarte. Te enseña a valorar lo que tienes ahora. A agradecer lo cotidiano. A amar sin condiciones. El desapego es la madurez del alma. No busca huir del mundo. Busca vivirlo con comprensión. Porque cuando ya no dependes de que todo salga bien para estar en paz, has ganado el juego de la vida. No se trata de no tener metas, sino de no convertirlas en tu identidad. No se trata de no amar, sino de amar sin miedo a perder. No se trata de no disfrutar, sino de no necesitar poseer para disfrutar. El desapego es un arte que se aprende con práctica, y su práctica constante transforma tu manera de existir. Dejas de correr detrás del más, y empiezas a vivir desde el suficiente. Cada respiración se vuelve un recordatorio. Nada es permanente, y eso está bien. Y con ese entendimiento, la ansiedad se disuelve. La mente se aquieta, y el alma encuentra reposo. Cuando el alma aprende a soltar, cuando la mente se disciplina, y el corazón deja de resistir la vida, entonces surge algo que no se puede fingir: la verdadera paz interior. No es una paz que depende del silencio externo, ni de que todo esté bajo control. Es una quietud que habita dentro de ti, capaz de permanecer incluso en medio del ruido, de la pérdida, del cambio. Ese es el punto más alto del estoicismo. No solo entender la serenidad, sino convertirse en ella. El sabio estoico no busca paz. Él es paz. No necesita demostrar control, porque su calma ya irradia control. Y esa energía se siente. Los demás la perciben, aunque no sepan explicarla. Esa presencia tranquila no surge de la arrogancia, sino del autoconocimiento, porque quien se ha observado profundamente, ya no necesita probar nada. Ha mirado su propia oscuridad sin huir. Ha enfrentado sus miedos sin pretender ser invulnerable. Ha aprendido que la fortaleza no está en resistir, sino en fluir sin quebrarse. La vida seguirá probándote. Siempre habrá caos, incertidumbre, imprevistos. Pero cuando has recorrido el camino del estoicismo, dejas de ver los obstáculos como amenazas, y los ves como escenarios de práctica. Cada dificultad se convierte en un entrenamiento. Cada provocación, en una oportunidad para aplicar lo aprendido. Ya no reaccionas desde el ego, sino desde la comprensión, porque sabes que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar quién eres mientras ocurre. Y ese conocimiento te da un poder silencioso. El tipo de poder que no necesita imponerse, porque se sostiene solo. El estoico moderno no vive apartado del mundo. Vive dentro de él, pero sin dejar que el mundo lo arrastre. Va al trabajo, ama, pierde, gana, ríe y se equivoca, pero mantiene algo constante. Una calma que no depende de las circunstancias,
Esa calma es su tesoro. Es la brújula que guía cada decisión. Y cuando el mundo arde, él sigue siendo fuego, pero controlado. Un fuego que no destruye, sino que ilumina. Has llegado al punto donde las emociones ya no te dominan. Ya no necesitas huir del dolor. Ni aferrar al placer. Ambos son visitantes. Y tú eres el anfitrión que los recibe con ecuanimidad. Esa actitud convierte la vida en un acto consciente. Cada palabra se mide. Cada acción nace del equilibrio, no del impulso. Y algo curioso sucede. Las personas comienzan a buscar tu presencia. No porque hables más fuerte, sino porque tu silencio pesa más. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no necesitas tenerlas. La serenidad se contagia. El alma en calma inspira sin decir una palabra. Y ese es el regalo final del estoicismo. Convertirte en ejemplo viviente de lo que enseñas. No necesitas discursos, ni frases motivacionales. Tu modo de vivir ya es la lección. El mundo necesita más personas así. Personas que no reaccionen con odio, que no se quiebren ante la incertidumbre, que sepan mantener su centro cuando todo se mueve. Porque el equilibrio no es estar quieto, es moverse con gracia en medio del caos. Y esa gracia solo nace de la práctica constante, la observación diaria, la reflexión honesta, la aceptación profunda. Ser estoico no es ser indiferente. Y es amar sin apego. Actuar sin ansiedad. Vivir sin miedo. Es una forma de libertad que pocos conocen, porque requiere mirar hacia adentro y enfrentarse a uno mismo sin máscaras. Cuando lo haces, empiezas a entender algo esencial. No puedes controlar la vida, pero puedes armonizarte con ella. Como el marinero que no domina el viento, pero ajusta sus velas. Como el árbol que no puede evitar la tormenta, pero se inclina sin romperse. Esa es la verdadera fuerza, la capacidad de adaptarte sin perder tu esencia. Y cuando llegas a ese punto, descubres que ya no hay enemigos externos, solo reflejos internos. Cada situación que antes te hería, ahora te enseña. Cada persona que antes te irritaba, ahora te revela algo sobre ti. Entonces comprendes que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. Y que cada paso, cada caída, cada pérdida, te estaba preparando para encontrarte contigo mismo. Esa es la meta final del estoicismo. Vivir en tal armonía con la vida, que ya no haya separación entre tú y el universo. Solo presencia, solo aceptación, solo paz. Y en ese instante, el silencio se vuelve música, la rutina, meditación, y cada respiración, una oración sin palabras. Ser estoico no es una filosofía antigua, es un arte de vivir, un recordatorio eterno de que el poder, la libertad y la paz no están en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Así termina este camino, no con una victoria ruidosa, sino con un alma tranquila que sonríe y dice: nada externo puede perturbarme, porque he aprendido a gobernar mi interior. Y con esa frase, comienza realmente tu vida en plenitud.